Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Bueno, acá estamos con un programa más, programa 296 en el 6º año de emisión. Estamos cumpliendo el 7º año. Acá estamos con Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y la producción del programa. Y en cualquier momento vamos a tener la compañía de Javi Rodríguez. Si querés, Dayana, le metemos con las coordenadas de la Radio Rebelde y el programa Todos los Fuegos. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los y las oyentes. Y nos pueden escuchar a través de Radio Rebelde OK en YouTube, en radiorebelde.ar y en la AM 1570. También, si quieren, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y YouTube como @todosLosFuegosRadio y en X como @F_Fuegos. Y muy buenas tardes, Javi, que ahí veo que se está ubicando. Bien. Entonces vamos con el editorial que se llama Reforma Laboral y Huelga General. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Llegamos tarde, pero llegamos. Bien. Llegamos, bien. Bueno, vamos con el editorial. Reforma Laboral y Huelga General. El capital financiero de Manhattan impulsa la reforma laboral. El presidente Milei firmó el jueves 11 de diciembre el proyecto de modernización laboral para modificar las condiciones laborales y lo envió al Congreso para su tratamiento en el Senado a partir del día 18, donde se intentará la media sanción antes del 30 de diciembre para tener liquidada la reforma a principios de febrero. Los principales efectos de sus 197 artículos, eran 180 y pico, pero a último momento le encajaron como una docena más, porque era poco la ofensiva para el capital, del capital. Los 197 artículos serán, primero, la rebaja salarial y de las prestaciones sociales. Segundo, el aumento de las horas laborales, menos salario y más trabajo. Tercero, limitar la acción colectiva de los trabajadores. Claro, te van a sacudir de todos lados, de arriba, de abajo, del costado y encima que no te puedas organizar. Y lo que le agregaron en el artículo 191, mayores privilegios para los empresarios porque le rebajaron el impuesto a las ganancias de las empresas. Paquete completo a favor del capital, de los capitalistas y del capital financiero de Manhattan. Uno de sus argumentos es el estancamiento crónico del empleo formal, que según La Libertad Avanza ha empujado a millones de argentinos a la informalidad. Lo que ocultan, bien oculto y toda su propaganda va en la dirección opuesta, es que fueron ellos los neoliberales, los causantes de la precariedad en el empleo, luego de ejercer durante 50 años el poder, aplicando casi sin limitaciones políticas liberales o liberticidas, casi porque tuvieron un freno en los primeros años del kirchnerismo. Pero no se terminó de romper con el neoliberalismo, porque la Ley de Entidades Financieras y el Estatuto del Banco Central continuaron incólumes. Otro de los falsos argumentos es que los altos costos de litigiosidad es mentira, ya que estudios demuestran que la litigiosidad
litigiosidad en Argentina es baja. Comparado con otros países, acá hay menos litigios laborales que en gran parte del mundo. Estamos hablando de lo que son los juicios. Sí. Eso, porque litigiosidad capaz que alguna palabra no lo sí, entiende, pero estamos hablando de eso, los juicios laborales por el despido, lo que sea. Hay menos que en muchos países, mucho menos. Y además están generados por los reiterados incumplimientos patronales. No es que hay litigio porque está todo bien y a la gente se le ocurre claro, hacer juicio. Te echan y no te pagan nada, y bueno, entonces vos reclamás. Bien, otro de los falsos argumentos es que los altos costos de los juicios, no, esto es baja, ya lo dijimos. Bien, los liberales llaman estructura laboral rígida, dicen que es rígida, hay muchas leyes. ¿Qué es la rigidez de la estructura laboral? Y esa rigidez frena la creación de puestos de trabajo, que son la jornada de 8 horas, quieren que la gente trabaje 12, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la seguridad social, las indemnizaciones y demás derechos de los trabajadores. Y otros derechos, esto es rigidez. Le ponen nombre a querer seguir aumentando la explotación. Vemos con esto que el capitalismo iguala para abajo. Le quita a los que tienen derechos para equipararlos a los que ya los perdieron. O sea que le sacamos al que tiene para que quede igual que con que los perdieron. Y a los que los perdieron le dan manija para que digan, si ellos tienen, que no los tengan. Eso es egoísmo. Lo que tiene que hacer el que tiene menos derecho, aspirar a tener más derecho. Siempre hemos visto en la historia de los convenios, de los salarios, que un salario alto en un sector de los trabajadores tira para arriba el conjunto de la escala salarial. Bueno, lo mismo pasa con todos los derechos. No, y aparte, perdón, el detalle de eso, que es, siempre todo esto es en abstracto, suponiendo un trabajador ideal, entre comillas, que estará en su edad 18, 25, 30. Hoy sabemos que cualquiera que, no sé, tiene más de 30, 35 o 40, de ninguna manera, y hace rato, esto ya viene de hace rato, le es fácil reinsertarse laboralmente por un montón de cuestiones tecnológicas e incluso por la misma demanda. Digo, así que todo esto como también, digamos, es asunto más que discutible. En ningún momento, por ejemplo, se evalúa, digo por toda la gente que queda fuera de este tramo, que queda en la informalidad, no hay manera de que después, entre comillas, se vuelva a reinsertar o, entre comillas, se recicle en alguna otra en la formalidad, estructura. Claro, no hay manera, no hay modo, y no se hace nada por eso. Es decir, que el capitalismo iguala para abajo. Esto que siempre se lo atribuyeron al socialismo, como tantas otras cosas, es falso. Es un principio de capitalismo. El capitalismo iguala a los trabajadores para abajo. Sí. Bien. Dicen querer fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Para hacerlo deben bajar las altas tasas de interés, motor de la bicicleta financiera, y no reduciendo la cantidad de trabajadores. Única fuente de riqueza, el trabajo del trabajador y la trabajadora es la única fuente de riqueza junto con la naturaleza. Menos trabajadoras y trabajadores, menos riqueza en la sociedad. Bien. La reforma laboral es un paliativo para la crisis del capital. La reforma laboral, nos dice el economista Eduardo Lucita, se complementa con las reformas tributaria, penal, educativa, en la inocencia fiscal y en las modificaciones a la ley de glaciares, pero su principal componente es la reforma laboral. Reforma conducida por una lógica de acumulación y reproducción de capitales que expulsan fuerza de trabajo del mercado y la relocaliza en la informalidad o en la desocupación abierta.
es que desde la crisis mundial de 2008-2009 el capitalismo neoliberal, aclaramos neoliberal, pero es el único capitalismo que hay, el capitalismo de libre competencia y primero y el capitalismo industrialista después, eso prácticamente no existe en Occidente. Entonces, el capitalismo ya no logra recuperar las tasas de ganancias, acumulación y crecimiento de los años anteriores. No puede resolver sus crisis y crear empleo al mismo tiempo. No puede crear empleo y al unísono controlar la inflación. Dice Lucita, claro. La frazada es corta para el capitalismo. Para ellos mismos es corta. Corta para ganar más todavía, ¿no es cierto? Claro. Para el capital, toda salida de la crisis requiere de fuertes incrementos de productividad, que no es lo mismo que aumento de producción. Productividad es producir más gastando menos. O optimizando, si se quiere. Sí, bueno, pero en última instancia es eso. Claro, sí, va por ahí. Esto es lo que explica que un alto porcentaje de los nuevos puestos de trabajo creados lo son en el sector informal. Claro, menos costo laboral. Pero además hay un problema, que el menos costo laboral se logra aumentando la jornada de trabajo, flexibilizando a los trabajadores, perdiendo derechos, bajando los salarios. Nunca este capitalismo parásito que tenemos en la Argentina aumenta la tasa de ganancia a partir de la tecnificación, poner maquinaria más moderna. Comparativamente, claro, si comparás con hace un siglo, las máquinas de ahora son más nuevas, pero si las comparamos con Alemania, con China o con Japón, las máquinas de Argentina son más atrasadas por supuesto, que las que tienen esos países. Como mucho nos tendremos que comparar con otros países de América Latina, como Sí. mucho. Y eso es bastante ya, en algunos casos. Bueno. Entonces van al sector informal, porque es allí, en el marco de la desprotección, que se extiende indefinidamente la jornada, se expande la precariedad, los ingresos son inestables y se anulan los derechos laborales. Todo presiona para rebajar las condiciones del sector formalizado. El discurso oficial plantea que el proyecto de ley apunta a modernizar las relaciones del trabajo y a reducir los grados de informalidad laboral. Pero ninguno de estos objetivos se desprende del proyecto presentado. Por el contrario, lo que sale a la vista es la necesidad de maximizar la tasa de ganancia de los capitalistas e incrementar su dominación y control sobre la fuerza de trabajo como forma de paliar su crisis. 3 son los puntos en los que se apoya la reforma. Rebajar el costo laboral, vía salarios directos e indirectos, nuevos regímenes de indemnizaciones y reducción de aportes patronales. Limitar el accionar colectivo de los trabajadores, condicionando la organización obrera. Descentralizando la negociación colectiva, obstaculizando las asambleas en lugares de trabajo, limitando el derecho de huelga, desfinanciando a los sindicatos. Disponer a voluntad del tiempo ajeno, esa es la tercera. Vía banco de horas, fraccionamiento de vacaciones. Este banco de horas parece muy lindo, pero es súper explotación y negreo del trabajador. No, y aparte, para mí eso es como blanquear, por así decirlo, algo que, por ejemplo, ya pasa hace tiempo en lo que son los call centers, que es esta cuestión de que vos perdés la noción, por ejemplo, de cuánto es tu jornada laboral, vos no podés proyectar, porque se supone que, formalmente hablando, por la ley de contrato de trabajo, vos tenés 8 horas de trabajo, eso eventualmente se puede corregir, tenés que cumplir las 40 horas semanales y demás, pero acá te dicen, a discreción de la patronal, te dice, bueno, hoy vas a venir 4 horas de tal a tal hora, mañana van a ser 12, pasado van a ser 6, y vos de repente no controlás ya tu propia vida. Exacto, y también ni hablar el tema de horas extras, que más de una vez van a quedar dibujadas ahí, no van a ser consideradas como horas extras, sino como otra cosa. Bien. Desde la crisis de 2008-2009, el capital no ha encontrado una salida duradera, nos dice Lucita. Solo
ha sido capaz de recurrir a la imposición de la sociedad dual. Esto yo pensé que era una cosa nueva porque le empecé a sentir a hablar ahora. Me dice Gerardo, mi hermano, que viene de los años 70, los estructuralistas ya la incorporan. ¿Qué es una sociedad dual? Justamente esto que quiere hacer, que está haciendo Milei. Un sector reducido de la sociedad de altos y medianos ingresos y la mayoría de la población de bajos ingresos, pauperizada, marginada. Esa es la sociedad dual a que aspira Milei y su política. Los pronósticos no son alentadores. Esta realidad se expresa también entre nosotros desde hace más de una década, agudizada en los últimos 2 años bajo el gobierno de Milei. Ahora, con la caída inducida por la actividad económica del gobierno y la indiscriminada apertura de importaciones, el crecimiento de la informalidad está acompañado por la destrucción de empleo en el sector privado formal. Es necesario plantarse en defensa del derecho de huelga y organización garantizados por la Constitución Nacional. Dentro de poco van a poner en la ilegalidad a la Constitución. Continúa Lucita, que hay que plantarse ante la flexibilización horaria que busca desorganizar aún más la vida del trabajador y su familia. No hay nada para negociar en este proyecto de ley que solo busca reducir costos y someter al trabajador a las necesidades del capital. El capital no tiene sentimientos, no es una persona. El capital es una relación social de explotación. Eso es el capital. Obviamente. Si no hay un ciclo expansivo de la economía, no hay reforma que cree empleo. Lo que sí se necesita es una reforma que mejore las condiciones de vida de los trabajadores, contraria a esta. Precisamente. Esta reforma no es solo un eslogan más en la larga ofensiva sobre el trabajo que se desenvuelve desde los años 80 del siglo pasado. Es un salto cualitativo por el que las clases dominantes pretenden hacer realidad lo que buscan desde hace décadas, establecer una relación de fuerzas duradera a favor del capital. Es necesario rechazarla en el Parlamento y en las calles. Una reforma laboral progresiva debe establecer como mínimo que favorezca la participación del colectivo de trabajadores, garantizando el derecho a la asamblea en lugares de trabajo, para poder reclamar. Claro. Que proteja el estado psicofísico de trabajadoras y trabajadores, que contemple las transformaciones resultantes de la innovación tecnológica, de la informatización creciente de los procesos productivos y de servicios, que proteja a los trabajadores y trabajadoras de plataformas y de la economía popular y otorgue los respectivos derechos, igualar para arriba, que favorezca e impulse la equidad de género, eliminando la violencia de género y el acoso sexual en los lugares de trabajo. Que la jornada, acá esto lo digo yo, no lo dice Lucita, lo retoqué porque, bueno, tengo un debate ahí, pero no importa, vamos a decirlo así, que la jornada de trabajo no se extienda más allá de las 8 horas diarias y las 40 horas semanales. La reducción de la jornada de trabajo será el resultado del desarrollo y no de la precarización laboral de Milei, que busca la extensión a jornadas de entre 12 y 14 horas diarias. La creación, esto es programa de la Revolución Industrial puro, lo que viene ahora, la creación de 6, como respuesta al programa de Milei, la creación de 6 millones de puestos de trabajo junto a la reducción de la jornada será resultado de la caída de este proyecto basado en la primarización de la economía, la eliminación del gasto improductivo por la fuga de divisas y endeudamiento externo y el gasto suntuario de la burguesía. Todo eso hay que eliminar. Fuga al exterior, endeudamiento externo, primarización de la economía, gasto suntuario, etc. ¿Para qué?
para sustituirlo por otro que se base en el ahorro interno de nuestro abultado, porque es grande, excedente económico, base del programa de la revolución industrial, científica y técnica, sostenida en el poder del pueblo organizado en Asamblea Nacional. Bueno, han llamado a la movilización este 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Este jueves. Sí, el 18, jueves. 18 jueves. En la Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza del Congreso, bajo la consigna abajo la reforma laboral esclavista y todas las reformas antipopulares. Y para pedir a las conducciones de la CGT y la CTA que abandonen la tregua y convoquen, ellos no están en tregua, y a asambleas en los lugares de trabajo y a una huelga general. Esto piden algunas agrupaciones. Pero decimos nosotros, si la huelga no sale desde arriba, tendrá que ser construida desde abajo como culminación de un plan de agitación. Esto nosotros tenemos experiencia. Hemos estado en la fábrica y en la calle y en la huelga durante muchos años. Así que, y además ya lo hicimos. No es que estamos hablando sí, de algo que no sabemos. Claro. Una posible línea de acción. Puede haber mejores. Bienvenidas sean. Nosotros tiramos una, pero no ninguna, una. Una huelga general se organiza con la militancia y en la calle. Tenemos el antecedente de la huelga general del 3 de julio de 1975. Nosotros estuvimos al frente. Convocada por las coordinadoras de gremios y delegados en lucha contra este mismo plan económico. No es que estamos hablando de un pasado lejano, no. Contra este mismo plan económico, los trabajadores desde abajo hicimos una huelga general el 3 de julio del 75. Pasos para una jornada, una campaña de agitación. Reunir la mayor cantidad de militancia que acuerde y agite un programa contra la reforma y por los derechos de los trabajadores. Segundo paso. De acuerdo a la cantidad de militancia, elegir lugares claves y organizar turnos de agitación, priorizando las estaciones Constitución, Retiro, Once, Chacarita, Quilmes, La Plata, La Noria, 2 zonas de zona norte y 2 de oeste, que conozco menos, así no las nombro. Pero bueno, los compañeros de cada zona sabrán dónde. Claro. Sumando una docena de fábricas y otros lugares de trabajo. Tercer paso, formar tríos de agitadores con volantes y que realicen arenga. Y si no saben, aprenden, porque todos aprendimos en la acción. Organizados en turnos para cubrir las horas de mayor concentración. Cuarto, darle importancia a los medios electrónicos de difusión, pero lo fundamental está en la calle. 5, hacer finanzas. Colocar pasacalles, carteles, etc. 6. Realizar balances diarios, semanales y mensuales que ajusten la campaña, porque esto no son 2 días, ¿eh? Si los partidos de izquierda se pasan 3 meses haciendo campaña electoral, bien podemos pasar 3 meses haciendo campaña para la huelga general y vamos a estar todos los partidos juntos con el mismo objetivo. Así que no es imposible esto, ¿eh? Séptimo, no aflojar ante las dificultades, que la va a haber y de todo tipo. Evaluar objetivamente la evolución del estado de ánimo de las masas. Noveno, concentrar la agitación para el llamado a la huelga general. Previo al día que establezcamos hay que arremeter con todo en la agitación, cosa que el pueblo esté enterado. Décimo, los pasos siguientes, o sea, a partir de ahora, se precisarán por el mayor o menor éxito de la campaña de agitación. Y uno más, sumar las mejores iniciativas de toda la militancia. Todo el tiempo hay que sumar las iniciativas, ir mejorando sobre la marcha. La huelga general será obra de las y los trabajadores en lucha. O no será nada. Si no viene de arriba, vendrá de abajo y podemos hacerla. Y sería muy saludable. Bien. Empezamos medio tardón, así que no nos fue tan mal. No nos pasamos por tanto tiempo.
Así que ahora tenemos la segunda parte, que seguimos con el mismo tema. Sí, Javier, vamos a seguir con ¿no es lo cierto? mismo, con la reforma. Con la reforma laboral. ¿Ponemos alguna cortinita dale. para hacer descansar? Ahí va. Bueno, seguimos hablando de esto porque tristemente esto ya está, es inevitable. Nosotros hace ya varios programas que venimos charlando de este tema y bueno, ahora lo tenemos encima. No, vamos a pelear primero. Obvio, pero digo, venimos anticipando, lo venimos mencionando, no empezó esto ahora, las amenazas están hace rato, de hecho ya en el viejo decreto de ley bases y de hecho el primer proyecto de megaley, que después de la asunción de Milei ya estaban contempladas casi todas estas cuestiones, que el particular impulsor de todo esto, ya sabemos quién es Federico Sturzenegger. Porque, ojo, que se juega todo Milei en esto. Si fracasa, se cae, no hay Trump que lo salve, ¿eh? No, porque en principio, bueno, hay varios elementos ahí para pensar. Como siempre, y está bueno que lo hayas mencionado, porque nunca hay que ver el panorama local acá como lo chiquito y lo definitivo, siempre hay que pensarlo en contexto. Eso nosotros lo tenemos que tener claro. Sí, claro. Y no perdamos de vista de que a toda esta intrusión que viene haciendo Donald Trump, ¿no? Y el imperialismo, neoimperialismo yanqui en toda la región, particularmente con todo lo que viene siendo esta intromisión, ¿no? de la flota yanqui ahí en las costas venezolanas y las amenazas minuto a minuto, pero que también de alguna manera es una amenaza a todo el subcontinente, digamos, latinoamericano. Sumémosle además, para pensar el escenario, que ayer en Chile ganó el reventado el miserable de Kast, de manera que, entre comillas, Milei no está solo, tiene un gobierno derechista en Bolivia, hace poquitas semanas, ayer ganó un gobierno claramente derechista, filofascista, por lo menos va a ser la gestión de Kast. En Perú tenemos un gobierno también bastante, si no es de derecha, anda por ahí, que está subordinado a los pedidos de Estados Unidos de lo que sea, y en Ecuador hay una situación parecida. Así que digamos de manera que Milei no está solo, entre comillas, en todo esto. En un momento parecía como que Argentina quedaba como el ámbito de neoliberal, conservador en la región, y ahora de repente estamos viendo que ya no está solo y que está de repente envuelto y va a tener otros apoyos. Así que, bueno, ni hablar del tema Paraguay. Entonces, hay un espaldarazo también que le sirve a Milei, que por supuesto fue el primero que salió a felicitar ayer y demás, la victoria de Kast. Y ahora pasa esta situación y hablamos la semana pasada de la asunción de lo que habían sido los distintos parlamentarios, ¿no? De los distintos espacios y las nuevas bancadas que tenemos, y que por eso ahora daba, digamos, para envalentonarse por parte de la Libertad Avanza para entrar con todos estos procesos. El lunes pasado hablaba Betania acá, todo lo que tiene que ver también, que están ahí masticando y terminando de sacar, en paralelo el tema de la posible reforma educativa, ¿no? Sí. Nada es casual, digamos, es todo forma parte de esta ofensiva que ya es así, digamos, a los palazos, ¿no? Ya no es algo sutil. Ahora, digamos, se sienten empoderados y para poder hacerlo, ¿no? Darle para adelante. Bien, entonces, la semana pasada se estuvo tratando ahí en las distintas comisiones los distintos proyectos de reforma laboral, porque tengamos presente que cuál viene siendo la cuestión. Por un lado está el proyecto oficial, ¿no? Que propone la propia Libertad Avanza. Después también hay 2 o 3 proyectos dando vueltas. Bueno, se obtuvieron dictámenes la semana pasada con la cuestión de que, digamos, esto cada 2 o 3 días se están cambiando, le van agregando más artículos. Hasta la semana pasada se suponía que iban a ser unos 70 y tantos artículos y ahora sabemos que son más de 100 largamente. 190 y pico. 190 y pico, son más de 100 hojas. O sea que estamos hablando de un bodoque, no se alteran cosas en general. Hay un laburo bien fino y que precisamente en esto volvemos a mencionar, ahí está la mano de Sturzenegger y todo su grupete de abogados y demás reventados que lo están secundando y que tuvieron de le meter cosas ahí hasta el último momento. Bien, ¿qué sabemos? La intención es que va a entrar
El proyecto salió, se obtuvo dictamen, lo firmó el propio Milei y demás. La semana pasada, que se sacó fotitos antes de andar de viaje por ahí, perdón, apenas llegó de viaje, y porque viste que él siempre está de viaje, ¿no? Paseando por todos lados, bueno, por eso es un gran estadista, ¿no? Javier Milei. Bueno, el proyecto ya está y la intención sería que empiece a laburarse este jueves. ¿Qué sabemos nosotros? Normalmente las sesiones de diputados, estamos entrando en extraordinarias en principio, ¿no? Sí. Tengámoslo presente, o sea, formalmente ya está. Y esto también va en paralelo con otro proyecto que también tiene que entrarse a trabajar en estos días, que es el tema del presupuesto. Presupuesto, reforma educativa y ahora la cuestión laboral. Veamos, porque son tres cosas que están por lo menos, además de otras cositas que están dando vueltas, digamos que forman parte de toda esta ofensiva en varios planos. Hay que tenerlo pensado en esta clave. ¿Y por dónde va el asunto? Entró esto, vos sabés que siempre cuando se entra un proceso a tratamiento en el Congreso va por alguna de las dos cámaras. Lo normal en general, este tipo de cuestiones, ¿qué se debería hacer cuando hay un proyecto de reforma tan profundo como el que se está proponiendo? Se tendrían que llamar, ¿no?, a debates, a los distintos espacios, le hace sindicatos, asociaciones empresariales, distintos espacios que están afectados, que están interesados, ¿no?, grupos, ONGs, etcétera, etcétera, para debatir y que después eso influya en el dictamen final que se presenta en el Congreso. Bueno, por supuesto nada de todo eso pasó, acá fue, tomá, acá está, sale así. Tenemos este choclo y se propuso que entre por el Senado. Se supone que hay un tecnicismo de que este tipo de proyectos deberían entrar primero por diputados. Y esta es una de las supuestas jugadas que va a tratar de llevar adelante el bloque de Fuerza Patria. Ellos dicen que van a tratar de bloquearlo porque van a decir que no corresponde que se trate este tipo de leyes y con eso, digamos, es como darle una patada para adelante, por así decirlo. Yo, la verdad, no sé si eso va a ser muy productivo y aparte me suena como bastante endeble para pensar como la primera estrategia toda esa. Pero bueno, la idea es que entra en el Senado. ¿Y por qué? Porque ahí también, ¿quién está? Ahí está Patricia Bullrich, que acaba de asumir, y no solo que acaba de asumir como senadora, la ex ministra de Seguridad, que ya sabemos quién es, sino que además es la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, y que entró para, entre comillas, poner orden ahí, porque este es el lugar un poco más endeble, claramente tiene mucha más fuerza La Libertad Avanza y sus aliados en diputados, que en el Senado, y ahí en el Senado quedó bastante endeble la situación de Fuerza Patria, ¿no? Porque vos te recordarás que en otros momentos los tratamientos de leyes por ahí pasaban por diputados, pero casi seguro te lo frenaban en el Senado. Así pasó de hecho con los temas de financiamiento a los jubilados, el tema de los vetos a las leyes de financiamiento universitario o no, y bueno, todo esto que estuvo pasando. Bueno, acá la idea es que quieren meterlo en una sola sesión parlamentaria, tratar de sacarlo de una sola vez y chau, que se haga un tratamiento express, algo que no puede ser, sabemos todo, por más que se queden hasta las 3, 5, 10 de la mañana, el choclazo este. Pero por supuesto, acá va a haber que ver la muñeca que tienen los amigos de Fuerza Patria para ver si pueden frenar o bloquear esto, qué potencia tienen para estas situaciones. Porque si esto llega a arrancar, pasa al Senado, el trámite en diputado va a ser literalmente eso, un trámite, porque ahí tiene mucha más fuerza hoy La Libertad Avanza. Bueno, se supone que el jueves lo vamos a ver. Los tres que se borocotizaron. Sí, y no son los únicos solamente, sino que tengamos presente el rol que están jugando, que ya vienen jugando, pero que están jugando en estas últimas semanas varios gobernadores, particularmente que vienen del riñón del peronismo, pero que bueno, por las distintas desavenencias, conflictos, tensiones que hay por las internas, por ejemplo, hablemos de Jaldo, ¿no? Y otros gobernadores, ahí está ex gobernador Sáenz, ¿no?, ahí de Salta y demás, que estos días justo estuvieron, parece ser, negociando y parece ser que de repente estuvieron recibiendo ciertos aportes, por lo cual uno puede inferir que probablemente estén levantando la manito o quizás se ausenten, quién sabe, pero digamos, en principio casi seguro que el tratamiento se va a hacer y casi seguro que va a estar medio complicado el asunto. Por eso cuenta mucho todo esto que vos estabas mencionando de lo que vaya a ser la movilización social, vamos a decir movilización social, porque yo creo que tiene que exceder largamente solo lo sindical, porque acá está, digamos, yo creo que se está poniendo en juego y mucha gente creo que no lo ve. Piensan que es simplemente
como si fuesen estas discusiones que están pasando en el fútbol, ¿no? Que el Chiquitapia sí, que el Chiquitapia no, qué sé yo. Acá hay algo mucho más de fondo. Porque esto, si entra y si sale como llega a ser que se quieren, vos ya estuviste mencionando algunas cuestiones, ¿no? De algunos aspectos que se van a ver atacados, desnaturalizando, por supuesto, la existencia actual, ¿no? de lo que es la legislación. Básicamente vamos a pasar a ser todos, por así decirlo, casi empleados sin condiciones controlables, sin ningún tipo de regulación de nada, sin ningún tipo de amparo. Recordemos que, por supuesto, no hay Ministerio de Trabajo, hay una suerte de secretaría que está dando vuelta por ahí, en la que yo creo que vas y no hay nadie, ni un teléfono debe haber. Imaginémonos de aquí en más. Yo creo que las condiciones de 1880, 1890 van a estar más o menos ahí o peor todavía, ¿no? Porque a eso agreguémosle esto que justo charlábamos un cachito antes de que está esta situación de que se desemplea y el que queda sin laburo. La verdad, Milei, él levantó la Argentina de Roca como gran potencia. Toma cana, la Argentina era proveedora de Inglaterra, hagamos el cortito, pero la situación de los trabajadores era paupérrima. No había, peor imposible. Y vamos a eso. Sí. Lo ha dicho, vamos a eso. Bueno. Si no, nos oponemos, obviamente. Sí, ahí está el tema. ¿Qué pasa con la CGT? Ahora veamos esta situación, porque la CGT, el peronismo, digamos, toda esta situación, la disputa interna con el tema del lugar que ocupa el kirchnerismo, sí o no, ¿viste? Bueno, toda esta situación no está mostrando un frente opositor único o cuanto menos un bloque fuerte que se pueda llegar a plantar frente a todo esto. Desde el lado del sindicalismo, supongamos, por ejemplo, ya sabemos que tenemos estas nuevas autoridades, hemos hablado hace un par de programas en la CGT, el nuevo triunvirato que hay, con unas caras más nuevas que las septuaginarias que veníamos viendo, que en general estamos hablando de gente que en su vida ha movido un dedo por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, estos muchachos en principio pareciera, por lo menos discursivamente, que venían con un poco más de ímpetu, pero hasta ahora no vimos nada más que un par de fotitos y demás. Según lo que escuchamos, dijeron, no estamos muy convencidos de salir a luchar, le hace armar un plan de lucha que contemple cosas como cortes, tomas de lugares, bueno, lo que normalmente debería ser paro general, lo que uno esperaría, porque según ellos ven que la sociedad no estaría acompañando medidas de ese tipo, según sus palabras, ¿no? Lo hemos escuchado a los muchachos estos. Entonces, entre comillas, lo de máxima que salió viene siendo esta movilización para el jueves. Movilización. No hablamos de paro, no habrá concentración, no se habló de mucho más que todo eso, a lo que por supuesto... Hasta ahora solo ATE llama a paro. Las dos CTA dijeron que van a acompañar, pero... No, pero llaman a huelga. No. ATE sí, ATE llama a huelga. Sí, y de hecho ATE tuvo también paro la semana pasada, pero sí. Bueno, yo lo que vi sobre esto, y que estuvo medio complicado en algunos lugares, porque hubo represión y hubo un par de palazos en los lugares donde hubo algunos cortes, yo en la tele no vi nada. Y ahí uno sabe cómo está funcionando todo esto y no es casual, que básicamente lo que pasa no pasa, ¿no? No me sorprendería para nada que este jueves, probablemente si esto no tiene cierto peso, quiero decir, volumen de participación de compañeros y compañeras, y por más crítica que uno pueda tener a cómo son estas dirigencias y las formas que tienen estas centrales, acá lo que hay que ver, tristemente, y guste o no, de fondo es lo que está en juego. Después, obviamente, están las discusiones sobre quiénes están detrás de todas estas otras situaciones. ¿Y por qué uno puede pensar que de repente también están saliendo estos tipos? Más allá de querer marcarle o no la cancha, que uno sabe que bastante puede descreer, ¿no?, de qué tan comprometidos sean estos líderes sindicales, entre comillas. Hay algo que metió Sturzenegger, porque parece ser que hasta acá venía haciendo, habíamos escuchado a estos referentes de la CGT diciendo, bueno, sí, habría que charlar, es verdad que las condiciones laborales cambiaron, pero bueno, veamos la mejor manera, y de repente se cortó y salieron a convocar al jueves que viene. ¿Por qué? Porque el amigo Sturzenegger, entre las cositas que se le ocurrió meter, están tocando el tema de las cajas gremiales, que hoy las controlan, ¿no?, los sindicatos, además de otras cuestiones que se supone que también están de fondo, como que, por ejemplo, lo que se llama el fondo, ya te digo exactamente, se llama Fondo de Asistencia Laboral.
que es esta cuestión de la bolsa de financiamiento de las indemnizaciones, ¿sí? Que lo que están estableciendo es que se va a crear. ¿Te acordás que se charlaba de hacer que cuando vos trabajás ibas a estar financiando con una parte de tu propio sueldo, vos ya estabas financiando tu posible indemnización a futuro, cuando eso normalmente debería corresponderle, hasta ahora le corresponde a la patronal? Pero ¿qué pasa? Los muchachos lo que estuvieron proponiendo, los amigos Sturzenegger, es que, porque ellos lo que decían es que lo que había entrado en el decreto 7023, el anterior, ¿no? Es que, porque nadie se hizo cargo de ese fondo, que ya teóricamente había entrado por ley, es que ellos lo que dicen es que seguía siendo caro para el sector empresario. Entonces, proponen ahora, propuesto por el amigo Sturzenegger, de que eso ya no exista un aporte empresarial y sí eso se extraiga directamente de lo que son los aportes jubilatorios, se extraiga de ahí para sostener, que se cree con eso, de lo que son los aportes jubilatorios actuales, que se aumentaría un 3% más, que con eso se estaría financiando el futuro desempleo. O sea, vos te estás desfinanciando y a su vez vas a desfinanciar a todo lo que es ANSES, básicamente. Entonces, le estás sacando guita a futuros jubilados, además de los jubilados actuales, para posibles desempleos y que para el empleador no tenga ningún coste. O sea, vos mismo vas a estar bancando, en vez de estar haciendo aporte jubilatorio para tu futura jubilación, lo que vas a estar haciendo es financiar futuros desempleos, ¿no? Nada, es todo como una cosa bastante bizarra y, no sé, inconcebible. Digamos, es el paraíso de pensar el funcionamiento del empresariado. Ahora, uno se pregunta qué pasa con todo esto, ¿no? Porque por otro lado, por ejemplo, algo que supimos en estos días, vos te recordarás que la otra vez estuvimos charlando de que, por ejemplo, Mercado Libre había estado exigiéndole al Estado que haga algún tipo de proteccionismo a la intromisión de otras plataformas como las chinas, ¿no? Que estaban pidiendo, nos hacen competencia, que no es lo mismo porque vienen y traen precios muy baratos, no son así como deberían ser mano a mano para con nosotros y demás. En estos días escuchamos al amigo Roca, Paolo Roca, dueño de Techint y de un montón de otros conglomerados industriales, que a pesar de que acá estamos teniendo hoy cifras que salieron este viernes pasado que planteaban de que en este momento está cerrando una empresa por hora en promedio, una empresa, le hace pyme, micro pyme o lo que sea. Están cerrando a una empresa por hora y un promedio de 394 personas despedidas por día. Y esto es un promedio, esto quiere decir que a veces puede ser 400, 500, depende de lo que esté cerrando. Es una locura. Está cerrando una empresa por hora, ¿no? Uno se pregunta si de acá a fin de año, ¿qué va a hacer en enero? Estamos entrando en etapa de vacaciones y todo eso. Qué casual, ¿no? Que también justo le convenga venir a tratar todo esto, porque también es una etapa en la que suele haber desmovilización. La gente, entre comillas, está pensando en la fiesta, en irse de vacaciones, en escaparse, salir de toda esta cuestión. Yo creo que, guste o no, lo que hay que hacer es tratar de estar en esta movilización, que uno esperaría que en realidad debería haber sido un paro general, o cuanto menos un paro de alguna manera, ¿no? No hemos visto como en otros tiempos, en otras épocas, que por ejemplo el mínimo había paros donde se plegaban los medios de transporte y ya de por sí te aseguraban el cierto éxito para la no movilización de la masa laboral. Esto no está solucionando de fondo el problema. Ahora vamos a escuchar un segundito, si podemos, a el señor abogado Julián de Diego, uno de los abogados de Rappi. Rappi es una plataforma, ¿no? Una aplicación que en estos días estuvo hablando en una entrevista, porque es uno de los redactores de este proyecto de ley, porque le preguntaban, bueno, lo escuchamos, es un minutito, escuchamos cómo hablaba este señor referido a cuáles van a ser los logros o los aportes que pueden hacer esta reforma laboral a que haya más empleo. Le quiero hacer una pregunta sobre esto, si me permite, Diego, porque sí. El último periodo que tenemos, recuerdo, en la Argentina, de creación masiva de puestos de trabajo registrados durante la presidencia de Néstor Kirchner, la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estaba vigente esta misma legislación laboral con un agravante que era la doble indemnización. ¿Por qué ustedes creen que modificando la legislación laboral va a haber creación de puestos de trabajo registrados? No, yo no lo creo. ¿Y entonces?
Le acabo de decir que yo creo que el esqueleto hay que cambiarlo, y le explico por qué. Porque nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo de 1975, que la máquina más importante que teníamos era la máquina de escribir mecánica. Y hoy lo que necesita nuestra legislación es una bocanada de aire puro, de aire fresco, que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Bueno, creo que es bastante evidente, ¿no? Que Macaneó de la primera a la última palabra y pateó la pelota afuera. sí, y aparte, él mismo te está diciendo, no, esto no garantiza que vaya a haber más empleo, porque este es el discurso. Es muy caro tener empleados, es muy caro también deshacerse de ellos, si yo quiero actualizar y bla, 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 porque la industria del juicio y bla, 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 bla. Hay una realidad concreta que los mismos tipos te están asegurando, este tipo te lo está diciendo en la cara, esto no va a garantizar la generación de empleo, porque hay algo que va más de fondo de todo esto, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros. No hay modelo productivo. No hay un proyecto económico que establezca modos de modernizar, de generar empleo de calidad. Bueno, todo esto que vos estabas diciendo más temprano, ¿no? Acá lo único que están viendo es cómo hacer para sacarse de encima y a todo esto nada asegura, porque además sabemos que si esta cifra que acabamos de mencionar, si por hora estamos cerrando una empresa, por ejemplo, el sector textil hoy está al 30% de su capacidad. El sector textil, que suele ser una de las instancias del entramado industrial productivo argentino más relevantes, sí. A menos el 30 y para abajo, ¿no? Capacidad instalada. O sea, básicamente están apagadas las máquinas y así pasa con todo. Bueno, no sé, veremos el jueves. Yo creo que hay que estar, más allá de que después haya diferencias, que habrá que zanjar y demás, todo lo que vos quieras, pero hoy lo que está en juego es la gravedad de las condiciones a las que podemos retrotraernos o quizá quedar peor que los tiempos de Julio Argentino Roca. Muy bien. Yo lo escribí al nombre de este personaje, sí. Pero la A la puse con minúscula. Sí, y no merecería ni eso. Ni eso, ni la A de Julio Extranjero Roca. Exacto. Bien. Hemos abordado ampliamente la cuestión de la reforma laboral que seguiremos el próximo lunes y ahora nos vamos a la columna Voces por Cuba con Alberto Mas, que también está complicada la situación allá en Cuba. Audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Ante la grave situación que se vive en el Caribe, con la presencia de la flota norteamericana frente a las costas de Venezuela y su actitud violatoria a todas las leyes internacionales que a la fecha han asesinado a pasajeros de lanchas bajo la excusa de que eran narcotraficantes, una verdadera ejecución extrajudicial, ya que en ningún momento se ha podido demostrar que en esas lanchas atacadas con proyectiles y misiles se transportaran sustancias ilegales. Nunca fueron retenidas, nunca fueron inspeccionadas, ni verificadas que trasladaban. Incluso sobrevivientes fueron asesinados. Hasta el momento, son al menos 87 las personas que han muerto en estos ataques en el Caribe y en el Pacífico, que se han llevado a cabo sin ningún procedimiento judicial ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos. Todo esto del 2 de septiembre ya suman 23 los botes destruidos en 22 ataques ejecutados en aguas internacionales. Verdaderos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra que solo tienen un responsable, el gobierno de Donald Trump. Estos ataques, más las amenazas de invadir Venezuela para apropiarse de su petróleo, metales preciosos y restaurar un gobierno oligárquico y sumiso, no dudamos que puede generar otras actitudes y ataques como a Cuba, considerando la relación estratégica que mantienen ambas naciones y el historial de ataques sobre la isla. La solidaridad activa de Cuba con Venezuela se expuso con la concentración realizada en La Habana en la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela en un masivo acto, la más enérgica condena al despliegue militar en el Caribe y las crecientes amenazas de Estados Unidos a la nación latinoamericana.
Allí, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y Teresa María Boué, secretaria general de la Federación Mundial de Mujeres, ambos miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, presidieron la demostración de firme apoyo a la Revolución Bolivariana, a su pueblo y al presidente constitucional Nicolás Maduro. Que mantienen ambas naciones y el historial de ataques sobre la isla. La solidaridad activa de Cuba con Venezuela se expuso con la concentración realizada en La Habana en la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela en un masivo acto, la más enérgica condena al despliegue militar en el Caribe y las crecientes amenazas de Estados Unidos a la nación latinoamericana. Allí, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y Teresa María Boué, secretaria general de la Federación Mundial de Mujeres, ambos miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, presidieron la demostración de firme apoyo a la Revolución Bolivariana, a su pueblo y al presidente constitucional Nicolás Maduro. Ratificaron que Cuba condena las amenazas de agresión y uso de la fuerza militar contra Venezuela y el despliegue de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, una provocación inaceptable en franca intimidación a la proclama de la región como zona de paz. Se reafirmó en el acto que Cuba rechaza la agresión contra cualquier país de América Latina y el Caribe. No queremos más destrucción. La paz no es solo una aspiración, es compromiso de lucha, expresaron. También se denunció el bloqueo económico como un ataque cobarde contra el bienestar de la familia venezolana, agregando que el pueblo cubano también es víctima de esa política genocida, pero subestiman la capacidad de los pueblos para resistir. En esa misma línea, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal Ferreiro, hizo pública una declaración del ministerio donde se afirma que las agresiones y las amenazas de guerra contra la hermana Venezuela han concitado un amplio rechazo internacional y al interior de los Estados Unidos. En ese contexto, sectores guerreristas estadounidenses recurren a burdas mentiras para intentar quebrar la unidad del gobierno y el pueblo venezolano contra la agresión externa, así como involucrar a Cuba en la construcción de falsedades y pretextos para justificar su agresión. Cuba rechaza, por absurdos y falsos, los reportes de prensa que afirman de supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del gobierno de los Estados Unidos para abordar asuntos internos que solo competen al gobierno de Venezuela. Asimismo, Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina y el Caribe y contra el tráfico de drogas. Agencias especializadas estadounidenses conocen de primera mano la efectividad de Cuba en el enfrentamiento al narcotráfico, pues se han beneficiado directamente hasta que el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó cortar unilateralmente el diálogo y la cooperación en materia de migración y aplicación y cumplimiento de la ley. Cualquier intento de emplear el escenario actual contra la revolución bolivariana para poner en duda el apoyo invariable y firme del pueblo y gobierno cubano en estas peligrosas circunstancias para la América Latina y el Caribe serán inútiles. Las permanentes agresiones que está sufriendo Cuba, las medidas que se han adoptado de profundizar el bloqueo, atacando sus fuentes de ingresos de la revolución, como son las brigadas médicas, presionando a gobiernos, funcionarios y familiares de estos para terminar o no efectuar contrataciones de los médicos cubanos, prohibiendo las remesas de conciudadanos, amenazando a los turistas con no otorgarles visas para ingresar a Estados Unidos si viajan a la isla, entre otras tantas, y las sanciones a Venezuela, nos muestran que la intención del imperio, aunque en decadencia, no abandona la idea de aplicar la doctrina Monroe, la del destino manifiesto, de ocupar y controlar
lo que ellos llaman su patio trasero, América Latina y el Caribe. Pero los pueblos resistiremos, con Cuba como primer trinchera ante el imperio norteamericano. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Vuelve Salir por Arriba. 2 horas de radio con Néstor Picone, sumando voces de la izquierda nacional. Los jueves de 13 a 15, Vamos contra el capitalismo, de Facebook, Amazon, X, Google y el imperialismo financiero de los BlackRock que bancan el genocidio contra Palestina. Salir por Arriba no quiere que gane la derecha, pero tampoco cree que haya que vivir de efemérides y mucho menos creer que la democracia es votar cada 2 años. Salir por Arriba, todos los jueves a las 13. Periodismo independiente de grupos y corporaciones. Periodismo comprometido con la gente. Ni temprano ni tarde. Un programa de Marcelo Duhalde. Martes de 18 a 19 en Radio Rebelde. Ni temprano ni tarde. Los demás. Todos los sábados de 11 a 13. Pensando y sintiendo al país. Los demás en Radio Rebelde AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Chacarera se ha hecho canción. Angustia del Monte Viejo que llegó a su fin, guarida de Quitilipis tocando el flautín.
sonido en mi guitarra y allí se quedó. Ella no quiere dejarme ni tampoco yo. Bueno, entramos en la segunda hora del programa y estamos en comunicación con Horacio Robelli, nuestro columnista económico, que le hemos recibido con una chacarera. No sé si conocerá esta chacarera, Horacio Robelli. Pero sí la que canta. No la conozco la chacarera, la he escuchado una vez, pero no sé el título, pero sí Rosana Carabajal, que es la que lo canta. Pero muy bien, ha zafado de la encuesta semanal. La chacarera se llama no lo sé. Tiempo de ñaupa. Tiempo de ñaupa. Tiempo de ñaupa, sí. Pero vos sabés que la curiosidad, yo pensé que era una palabra castici, no. Es una palabra quechua, que quiere decir obviamente antigua, vieja, de otros tiempos. No lo sabía. No, yo tampoco. Mirá, hoy incorporamos. Busqué en el diccionario. Bien, Horacio. Bueno, pero hay otra chacarera que se llama ñaupa ñaupa, las dos cosas juntas. Sí, que es como curú curú, negro, renegrido. Para decir renegrido se dice curú curú. Lo mismo bueno, ñaupa ñaupa. Y dice que una vieja le había invitado a quiscaloro. El quiscaloro es una planta silvestre que ya se arrope con el quiscaloro. Una vieja me buscó, tenía 2 chinitas mozas y esa cosa me gustó. Termina diciendo, chacarera naupa naupa, buenita como ninguna. Dice, me olvidé pronto las viejas, pero las chinitas no. Una hermosa chacarera santiagueña. Muy ñaupa, bien. ñaupa. Aunque Tucumán está al lado de Santiago, pero son rivales eternos. Ah, sí, sí. No, eso era vos sabés la verdad, era porque iban a trabajar en los ingenios. Y claro, los negros tucumanos pensaban que los negros santiagueños sacaban trabajo. Pero en realidad no. Por lo general, los santiagueños que he conocido en mi vida han sido todos excelentes personas. No puedo decir lo mismo de la gran mayoría de los tucumanos. Nunca me voy a olvidar cuando en 1995 lo votaron a Bush. Una cosa con la dictadura impuesta, vaya y paz. Pero cuando en 1995, como ahora votan a Milei, lo votaron a Bush en mi provincia. Esa cosa no te puedo olvidar, esa ofensa no te puedes olvidar nunca. Bien. ¿Y de qué tropelía de Milei nos vas a hablar hoy? Mira, hay muchas. Yo creo que la más infame es la reforma laboral, que inclusive mete subrepticiamente una reforma tributaria para beneficiar a las empresas en la reforma laboral. Yo no sé si vos ya has hablado con otros colaboradores de la radio sobre el tema de reforma laboral. Sí, la reforma laboral... no, bueno, pero dale. Yo no quiero sobreabundar. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Desfinancian el sistema previsional, le sacan 3 puntos al ANSES, los patrones en vez de aportar al ANSES van a sacar de los 3 puntos que aportan, ellos aportan un 17%, 3 puntos lo van a sacar para crear este fondo de asistencia laboral. Crean un fondo de despido, como dice el idiota de Schwarzenegger, van a poder despedir a la carta, o como dice Caputo, no puede ser que un empresario contrate trabajadores y después no lo pueda echar. Esto lo que opinan, yo no sé cómo pueden sobrevivir a todo, como cucaracha plástica. Caputo dice, semejante delincuente, trabaja para el JP Morgan, que hace negocio para el JP Morgan, que ha omitido bienes que tiene y fondos fiduciarios que tienen en el exterior, que es un delincuente, que la justicia debería procesarlo. Sin embargo, él dice, no puede ser que un empresario contrate gente y después no lo pueda echar. Bueno, pero lo que te quiero decir que lo van a hacer, crean este fondo de asistencia laboral o fondo de despido de 3%. Es más, ese 3% después a los empresarios se lo hacen descontar de ganancia. O sea, hace una modificación de impuesto de ganancia para que ese 3% después lo puedan descontar como costo en la liquidación del impuesto de ganancia. Da asco leer la ley a favor de los empresarios y en contra del derecho de los trabajadores. Antes del 45, yo vengo del recadismo como sabés, pero es antes del peronismo, antes de la legislación sindical del peronismo. No solamente eso, a ellos aportan un 6% para obra social para los sindicatos y se lo bajan un punto, 5%. Todo en beneficio de ellos. Después, por supuesto, el banco de horas, pueden fragmentar las vacaciones, todo lo que te habrán ya dicho ustedes muchas veces y no quiero abundar sobre el tema. Sí puedo decir algo de la reforma tributaria que meten. ¿Por qué meten la reforma tributaria dentro de la reforma laboral?
que no puede entrar por el Senado porque queda claro en nuestra Constitución Nacional que todo lo que sea recursos e impuestos debe pasar primero por la Cámara de Diputados. Estos, como tienen esa soberbia de ser serviles al poder imperial y creen que nosotros somos la colonia de Estados Unidos, no respetan ni siquiera la formalidad de la Constitución y lo quieren hacer entrar por el Senado. De hecho, entró por el Senado, hay que ver ahora si no retrasa el Senado. Pero hasta ahora entró por el Senado porque a Patricia Bullrich se le ocurrió, ellos tienen mayoría en diputados. O sea que aprobándolo en el Senado lo aprueban automáticamente, claro, levantan la mano y lo aprueban. Claro, es un paseo, lo aprueban en diputados. Bueno, pero no, una que al afectar impuestos internos, porque ¿qué hace? En un proyecto de reforma laboral le reducen los autos importados de alta gama, pagan un 22% de impuestos. Bueno, se lo sacan. Le sacan a las lanchas, a los aviones, a los autos y motos de alta gama. O sea, encima le benefician a ellos en los impuestos internos. Le hacen baja de las alícuotas al impuesto a la ganancia. La máxima tasa era del 35%. Se la bajan al 31,5% y la otra, que era del 30%, se la bajan al 27%. La vi a Patricia Bullrich hablando sobre esto ahí en un foro empresarial, puede ser estos días, y que cuando hablaba de este tema de los impuestos decía, bueno, sí, está bien, ¿cuál sería el problema? Digamos así, ya el problema es que están desfinanciando el Estado. Desfinancian al Estado, desfinancian el sistema previsional, desfinancian al Estado. ¿Por qué desfinancian todo? Porque quieren endeudarnos. Recordemos que no pueden pagar la deuda. Este circo que hacen de que no podemos pagar la deuda es para que otra vez le besemos los pies a Scott Bessent, no voy a hacer ningún adjetivo de él, de Scott Bessent y a Trump, como hicimos con la Argentina, lo he dicho, porque lo he dicho Milei, pero no menos nosotros, lo he dicho en septiembre y octubre para que le dieran 2.600 millones de dólares. Ahora no puede pagar la deuda. En enero le vencen 4.500 millones de dólares del bono. El bono se llama Bonar y bonos globales. Esos 4.500 millones de dólares que vencen, no los tienen. Entonces, como no los tienen, se lo van a tener que pedir a Estados Unidos. ¿Qué es lo que están haciendo para esto? Hay un banco, porque la reforma que hizo Martín Guzmán, otro, como Alberto Fernández, otro pecho frío, como Boric. Después viene la derecha y nos explicamos por qué viene la derecha. Bueno, porque hay tipos como Martín Guzmán que se comprometió en la negociación con los bancos acreedores y los fondos acreedores que iban a depositar antes de pagar en un banco que es el Bank of New York Mellon, Boni, por su sigla. En el Banco Boni, el Banco de Nueva York, iban a depositar la plata con un mes de anticipación, cosa que no hicieron. O sea, Caputo está al otro lado del mostrador, Caputo, Auxili, todo estos delincuentes. Que dice que no puede ser que un empresario contrate trabajadores y no lo puede echar, lo está presionando al idiota de Milei, al idiota del nuevo presidente, y a todos nosotros diciendo no puedo pagar, ni estamos a día de pagar porque son los primeros días de enero, y todavía no juntamos los 4.500 millones de dólares. ¿Quién va a prestarlo? El swap con Estados Unidos. Pero por supuesto, Estados Unidos va a decir dunga. Pues no sabemos ni cuánta tasa de interés pagamos porque tampoco lo informaron. O sea, el grado de indefensión del pueblo argentino, porque los legisladores nuestros, los jueces, ninguno ni siquiera levanta la voz con esta prueba evidente de desprecio hacia nuestro derecho, y nuestra Constitución. No informaron cuánto le pagaron la tasa de interés a Estados Unidos. Lo único que sabemos que Scott Bessent dijo que nos habían llegado a prestar hasta casi 2.600 millones de dólares, que se lo devolvimos y quedaron intereses con eso. Que fue un gran no negocio, sabemos cuántos intereses. Un gran negocio, exactamente. Y no sabemos en lo que pagamos, nadie informa nada. No. Es más, esto es peor, el oro, sacaron el oro está a $1.400 la onza, el oro está subiendo a nivel mundial porque se está cayendo el dólar. Bueno, sube el oro, y tampoco sabemos dónde está el oro, y no le informan porque dice que forma parte del secreto financiero. O sea, el oro, los lingotes también de oro que se llevaron hace 1 año y medio. Claro, Caputo, que los mandó para sacarle un rinde, según él. No sabemos dónde está, o sea que vos decís, tienen que pagar, desesperadamente, lo decía Milei, mirá, tenemos que pagar 4.500 millones de dólares, vencen bono Bonar y bono global, los tipos quieren cobrar dólares e irse, y no los tenemos. Por supuesto, los tipos son JP Morgan, los mayores tenedores son BlackRock, Vanguard, lo de siempre. ¿Para quién juega Caputo? Caputo le dice al idiota que tenemos como presidente, mirá, esta plata no está, y tenemos que hacer tal cosa. Entonces Milei firma, total, no es plata de él. Entonces, la caída de la recaudación no es casualidad el avance sobre el trabajo, la desindustrialización. La caída de la recaudación, porque está sacando impuestos internos a los ricos. De hecho, le sacaron el impuesto país, el impuesto más
fugaron 34.420 millones de dólares en 10 meses, lo hablamos la semana pasada con ustedes, fugaron 34.420 millones de dólares si hubieran sido alcanzados por el impuesto país que ellos derogaron que venció el 23 de diciembre del año pasado y lo hubieran prorrogado para este año, lo derogaron y ahí hubieran recaudado más de 8.000 millones de dólares porque la tasa era del 25%. O sea, todo es un despropósito, todo está a favor de estos ladrones. Y por supuesto, Caputo y Baucini van a decir, mirá, tengo que pagar 4.500 millones, no tenemos, hay que pedirle a Estados Unidos. O vender el oro, o, como hicieron, dar por 30 años a un precio ridículo, concesionaron las represas, las 4 hidroeléctricas, las 4 centrales hidroeléctricas sobre el Comahue, sobre la confluencia del río Ñimay y Neuquén, el mes pasado. O sea, van a hacer todas estas cosas miserables para beneficiar a un sector, mientras nosotros no sabemos ni lo que está pasando ni lo que deja de pasar, y tampoco se muestran a informar, y obran y actúan como le dicen los mandantes externos, que son los jefes de Caputo y de Baucini. Horacio Robelli y su columna en Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. ¿Nos das un saludo de despedida, sí, Horacio? Por supuesto. Muchísimas gracias, hermosa la chacarera cantada por Rosana Carabajal. Muy bien, yo sabía que te iba a gustar, sí, pese a ser tucumano. Rosana, un adiós. Rosana, un adiós. No, yo amo a los santiagueños, que ya te dije, siempre me parecieron más nobles que la mayoría de los tucumanos. Bueno, acá vamos a pasar a otro tema que hemos anunciado, que vamos a hablar un poquito de la OTAN, expansión de la OTAN y debilitamiento de la OTAN. Bueno, hay una situación mundial que hay un repliegue del imperialismo norteamericano y parte de ese repliegue repercute sobre Europa, que ahora no tiene quien los defienda. Entonces tienen actitud de países imperialistas, Inglaterra, Francia, Alemania tienen actitud imperialista, pero no tienen con qué hacer valer sus prepotencias. La OTAN, vamos a explicar esto, lo deberíamos haber explicado hace varios programas atrás, incluso el año pasado, pero bueno, nunca es tarde. La OTAN es una alianza militar que se formó después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1949, que tuvo inicialmente 12 países. Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 12 países fundaron la OTAN en el año 49 para defenderse supuestamente de la amenaza soviética. De la amenaza soviética, porque el Pacto de Varsovia fue varios años después. Claro, pero eso básicamente dividía a Europa en dos, ¿no? Sí. Eran dos esferas de influencia. Sí, pero el Pacto de Varsovia fue posterior. Primero se formó la OTAN. Sí, sí. La primera expansión fue en el año 52. Se incorporaron Grecia y Turquía. La segunda expansión en el 55. Alemania Occidental, que después fue Alemania, o sea, un país más. La tercera fue en el 82, que se incorporó España. Hasta ahí estaba constituida por 16 miembros. Ahora vamos a ver los países que se incorporaron después de la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991. La cuarta expansión fue en el 99 con Hungría, Polonia y República Checa. 3 países. Porque Checoslovaquia se dividió en Chequia y Eslovaquia. La quinta expansión fue en el 2004. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, los 3 países bálticos, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, 7 países. Eslovaquia, como ya dijimos, formaba Checoslovaquia, y Eslovenia era una de las repúblicas de Yugoslavia, una de las que naciones... se había desmembrado y que además tuvo Claro. la guerra civil, bueno, Claro. desastroso. La sexta expansión fue en el año 2009, Albania y Croacia.
ahí también en la misma zona de Yugoslavia, aunque Albania siempre fue un país aparte. Sí. La séptima expansión en el 2017, Montenegro, también de la misma zona, y en el 2020, Macedonia del Norte, también de la Yugoslavia, y la novena expansión fue Finlandia, allá en el extremo norte de Europa. Hace muy poquito eso. Sí, y la décima y última expansión fue en el 2024 con Suecia, sumando otros 16 países, lo que hacen un total de 32 países, que todo este objetivo era ir rodeando a Rusia, la ex Unión Soviética, pero bueno, Rusia, en la cual se incorporaron una cantidad de países que eran de la esfera que integraban la Unión Soviética y el bloque del este de países socialistas. Aparentemente, para un analista superficial, Rusia estaba rodeada, muy debilitada, y la OTAN y Europa y la Unión Europea a la ofensiva dieron el golpe en el año 2014 en Ucrania, voltearon un gobierno aliado con Rusia y instauraron un gobierno, una dictadura. De facto, sí, Euromaidán le llamaban ellos. Euromaidán, pero una dictadura, porque en Ucrania. Ucrania es un país que se llama, cuya capital es Kiev. Hace en el año 900, por ahí, hace 1000 y pico de años, bastante, sí. Se formó la Rus de Kiev, o sea que Rusia y Ucrania son países que nacieron del mismo reinado, digamos, tenía otro nombre. Y que bueno, fue evolucionando con el tiempo. Para llegar a la actualidad, no vamos a hacer una historia larga, sino solamente para decir que hicieron todas este golpe de Estado y empezaron a tener una política de ucranización de la población, pero hay mucha población de Ucrania que es rusa. No solo que habla ruso, hablan todos los ucranianos hablan ruso, unos como primera lengua, otros como segunda lengua, pero hay un 30% de la población de Ucrania que son rusos, que se sienten rusos, y que es toda la región del Donbass, que son los oblats de Lugansk o Donetsk. Sí, hay distintas pronunciaciones. Sí. Zaporizhzhia, Gerson, y después está Nikolaev y la región de Odessa, bueno, que es donde se están desarrollando la guerra desde hace casi 4 años. Pero una cuestión que no tuvieron en cuenta los europeos es que pensaron que ellos que fácilmente iban a derrotar a Rusia. Lo daban como una cosa anquilosada, un ejército viejo. Un ejército viejo, un país debilitado. Claro. Vos agarrás el Producto Bruto de Rusia, es parecido al de Brasil y a España, a algún otro, o un poquito menos que Francia. Pero lo que pasa, y ahí se ve la debilidad del capital financiero, que gran parte del Producto Bruto de los países capitalistas puros, tradicionales, digamos, para no entrar en ese debate, es aportado por el capital financiero. En cambio, en Rusia, el Producto Bruto de Rusia está basado fundamentalmente en el capital industrial. Entonces no es lo mismo 2 billones o 2 billones y medio de Producto Bruto de Rusia que 2 billones y medio de Producto Bruto de Brasil o de España o de Francia. Claro. Uno es capital financiero y otro es capital industrial. Eso, en la guerra, los billetes no disparan. En cambio, la industria genera tecnología para la guerra. Y bueno, se llevaron la sorpresa de que no solo que no la derrotaron rápidamente, sino que los derrotados resultaron ser la OTAN, por eso digo expansión y debilitamiento de la OTAN, y encima que Estados Unidos se dio cuenta que tanta guerra que ha hecho durante 50 años en todo el mundo, la fue debilitando ante China, y ante Rusia y ante la India. Entonces se quiere retirar de muchos teatros de operación, entre ellos Europa.
Y los europeos se encontraron que están, perdonando la expresión, no me viene una mejor, están en bola, porque no tienen la protección de Estados Unidos y no pueden construir una industria de guerra. Pueden tener plata, pero una industria de guerra no se construye en un año, ni en 2, ni en 5 años. Necesitan por lo menos una década. Entonces se encuentran que han perdido la guerra, quieren seguir actuando como potencias imperiales, no lo pueden hacer. Entonces la situación internacional ha hecho que en Europa, la vieja Europa, esté más debilitada que nunca. Su potencia militar, la OTAN, no los defiende, no los contiene, y Estados Unidos se ha replegado. Así que no está todo definido, porque Estados Unidos tiene mucho poderío todavía, tanto económico como militar, pero no hay una situación unipolar, de una fuerza unipolar de Estados Unidos, sino que se habla de la multilateralidad, cosa que cada año que pasa es más evidente que viene el mundo multipolar y nosotros quedamos ubicados del lado del bando que parece que la historia lo está señalando como el bando perdedor. O que por lo menos está en decadencia. Sí, franca decadencia. Sobre esta situación, hay que tener presente un par de cosas que pasaron estos días. Trump, una de las, porque digamos, con la presidencia de Biden, Estados Unidos se cansó de enviar guita, préstamos, sin preguntar. Era, va plata, van armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la OTAN, de hecho, cuando empezó todo el conflicto de esta segunda etapa, porque en realidad todo esto de la operación especial, como le llaman, ¿no? Putin y las autoridades rusas, a todo este conflicto que viene tomando lugar de estos últimos 2 años, ¿no? Sí. Que ellos lo consideran una recuperación de estos territorios rusoparlantes, ¿no? Que además que no también son solo rusoparlantes, que son rusos. Es que son rusos étnicos, son rusoparlantes y son rusos ortodoxos, incluso la cuestión religiosa, ¿no? El tema ahí es que Europa está considerando y ha construido todo un relato, todos los personajes que a su vez, ¿no? Borrell, Van der Leyen, Katia Kallas y otros que están ahí, están construyendo también un relato como de que hay un monstruo, que es Rusia, que en cualquier momento va a invadir Europa. Y Rusia claramente dejó hace rato asentado, y de hecho ya habían hecho muchos avances en su momento en la época de Merkel, de hacer una suerte de interdependencia, por ejemplo, con la cuestión energética, ¿no? Porque, digamos, si hay algo que tiene como gran capacidad, además de la estructura industrial que vos mencionabas, es el tema de la cuestión energética, de la cual Europa carece. Y esto todo lo único que ha hecho es, Estados Unidos con la gestión de Trump ahora, se está sacando de encima a Europa, y les dice, si quieren armas, si quieren asesoramiento militar, lo que sea, no hay problema, paguen, ¿no? Equípense ustedes. Nosotros le damos lo que ustedes quieran. Y Rusia viene siendo ahí el teatro de batalla, de hecho, de muchas de estas cuestiones, porque nadie puede negar que está lleno de asesores, lo sabemos, militares en el terreno, además de mercenarios, grupos neonazis y un montón de otras cuestiones que no viene al caso hoy, pero digamos, es todo lo que está, digamos, entrando en disputa. En algún momento esto se va a tener que saldar, porque de hecho hay reuniones bilaterales, pero el tema es que el escenario Estados Unidos es otro. sabe que perdió la guerra y están ganando tratando tiempo de sacar la porción que mejor les pueda servir. Para ver cómo disimulan la rendición incondicional. Sí, y un detalle a tener presente. Antes del conflicto, Ucrania tenía un ejército en equipamiento, en aviones, en tanques, en blindados, incluso en soldados, que era absolutamente equivalente a todo el de la OTAN junto, el de Europa junto. Y Rusia ya se lo cargó. De hecho, en estas últimas semanas están teniendo lugar apagones masivos, ¿no? En Kiev y otros lugares, demostrando que ya es decir, que los mandaron de carne de cañón de Europa. Y bueno, exacto. Bueno, queríamos hacer esta aproximación a la situación militar en Europa y en Occidente, porque ahora nos tenemos que ir a cruzar a la otra orilla del Río de la Plata virtualmente. Y estamos allá con Silvia Visconti, que nos ha preparado algo sobre Uruguay, el teatro y todas esas bellezas que vienen de la otra orilla. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes, Daniel.
acá escuchándolos muy atentamente, interesante, como siempre, el análisis económico, que escuché con mucha atención, y ahora este análisis sobre la situación internacional. Así que, bueno, mientras los escuchaba, además, miraba por acá, por la ventana, que un día lindo hoy, en realidad. Ayer llovió, pero ahora estaba lindo, con un solcito, y todavía de día, lo que me llama la atención, porque bueno, cuando empezamos el programa, era de noche. Yo no me acuerdo, ¿cuánto hace que estás haciendo la columna? ¿Más de un año? Sí, casi dos. Casi dos. Ahí va. O dos. Sí, por ahí. Sí, más o menos por ahí. Bien. Bueno, hoy, como vos decís, le quería contar algo sobre hablar un poco de la resistencia, pero desde un espacio cultural diferente como es el teatro, ¿no? Y contarles un poco de Uruguay, aunque en otros programas posteriores me voy a dedicar al mismo tema, pero en la Argentina. Y bueno, y en este caso les cuento que en Uruguay hay una larguísima tradición de lo que llamamos el teatro independiente. Este concepto se vinculaba bastante fuertemente a lo que podríamos llamar un sentir de izquierda, ¿verdad? Pero que iba de la mano también de otros valores, otros principios, ciertos ideales, ciertos sueños. En ese marco, podríamos decir que los protagonistas del teatro independiente no solamente actuaban, sino que también construían los teatros, generaban las infraestructuras necesarias para poner en escena las obras, elegían los repertorios, pensando en los contenidos sociales y políticos fundamentalmente. Es decir que el teatro independiente no solo involucró en el pasado, e involucra incluso hoy, a lo que serían las puestas en escena, ¿no? Unas puestas en escenas comprometidas con la realidad social, ya sea uruguaya en este caso, o también latinoamericana, sino que involucró e involucra una experiencia más, diríamos, colectiva, porque, bueno, la construcción de las salas, el proceso de trabajo comunitario, formas cooperativas de organización, donde en definitiva estos grupos de teatro, se convierten en algo mucho más fuerte como tales que la suma de las partes, diríamos, que la suma de esos protagonistas del teatro. Y eso le brindó al Teatro Independiente de Uruguay un sentido de pertenencia, de identidad, y también una cierta carga de solidaridad y de integración muy fuerte de sus miembros. Esta experiencia del teatro independiente se da en ambas orillas del Río de la Plata, y con proyectos que tienen en sus orígenes muchas similitudes, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. En el año 1937, en Montevideo, con la fundación del Teatro del Pueblo, que está liderado por Manuel Domínguez Santamaría, y a partir del cual después se escindiría un grupo que daría lugar al Galpón. Esta institución teatral, el Galpón, tiene una gran historia, sigue siendo hasta hoy en día uno de los teatros independientes más prestigiosos de la escena local uruguaya, y que además ha sido protagonista de una verdadera épica cultural de la resistencia durante el periodo de la dictadura y en la recuperación democrática. Pero en Buenos Aires también se creó el teatro independiente por allá por 1930, es decir, que es anterior. Buenos Aires es un poco la ciudad matriz de donde sale el teatro independiente. Allí Leonidas Barletta... Eso vamos a discutir, ¿eh? Vamos a discutir. Porque yo tengo entendido que la primera puesta en escena del teatro independiente fue en Chivilcoy. Ah, mira, bueno... Y es declarada, esto no solo lo digo yo,
no capital nacional, pero es capital provincial del teatro independiente. Después vamos a profundizar. Yo no sé mucho más que eso. Sí, algunas cosas más conozco. Tendríamos que averiguar. Sí, yo sé que Leonidas Barletta crea el teatro, un proyecto también así, en la ciudad de Buenos Aires, que luego, digamos, por supuesto, que se extiende porque también la característica del teatro independiente es que muchas veces no se restringe solo a los lugares donde se construye, digamos, sino que, por lo menos en el Uruguay, los teatros independientes han viajado permanentemente al interior y han creado también una tradición de teatro independiente en otras partes del país. Bueno, los teatros independientes se apropiaron o se basaron básicamente en las ideas de un dramaturgo francés, Romain Rolland, que afirmaba que el teatro independiente, al que le era llamaban... socialista, ¿no es cierto? Sí. Romain Sí. Rolland. Sí, sí. Y Leonidas Barletta también era un hombre, digamos, de ideas de izquierda en la Argentina. Bueno, decía que ese teatro del pueblo era como la herramienta primordial para la expresión de una nueva sociedad. Y que por eso, en momentos de crisis, el teatro se podía convertir en una especie de máquina de guerra contra la sociedad capitalista y envejecida. Bueno, entre 1968 y 1973, el Uruguay ya sabemos que fue un periodo que estuvo marcado por una fuerte conflictividad social. En ese periodo, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y luego de Bordaberry, se instauraron las medidas prontas de seguridad, teniendo como consecuencia directa la restricción de todas las libertades ciudadanas. Y bueno, el teatro independiente en Uruguay se propuso generar conciencia política y social, posicionando al teatro independiente como una herramienta precisamente en esa especie de función social de tener una visión crítica de lo que estaba ocurriendo. Como decíamos, en el año 68 y durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, el clima se convierte en un clima de represión. Hay que pensar, por ejemplo, que en ese año es asesinado el primer estudiante liberarse en una manifestación estudiantil. Bueno, y en ese contexto, la agrupación teatral El Galpón, que es como una gran referencia de ese teatro independiente, estrena una obra llamada Libertad, Libertad, en una primera sede que tenía en las calles Mercedes y Carlos Ros, lo que en realidad es muy interesante saber que esa sede era una barraca, era un galpón, de ahí el nombre de este teatro, una barraca que, bueno, que se acondicionó para hacer teatro. Y para hacer ese acondicionamiento es también muy interesante saber que, por ejemplo, los miembros del galpón juntaban diarios, conseguían que la gente donara diarios viejos, y vendía el papel, ¿no?, para obtener algunos recursos, además de campañas en las cuales se asociaba a gente al teatro. Bueno, esta obra, Libertad, Libertad, volvió luego a ser presentada en el año 71 también en Montevideo, y en el año 1974 en el exterior, porque para esa fecha, que ya estaba el golpe de Estado, el Partido Comunista ya estaba proscripto también, y muchos de los actores del Galpón que estaban afiliados a este partido habían sido perseguidos y muchos empezaron a exiliarse en distintos países. Luego se van a exiliar directamente cuando el Teatro El Galpón es cerrado en México. Bueno, en realidad esta obra del Galpón tuvo la dirección de César Campodónico, que es también uno de los directores teatrales más importantes del Uruguay, y bueno, que además había sido uno de los fundadores del Galpón, y antes había estado en el Teatro del Pueblo. El libreto de la obra Libertad, Libertad no es uruguayo, sino que
es una adaptación que se hizo en Uruguay de autoría de dos brasileños, Miguel Fernández y Arturo Rangel, de un grupo llamado Grupo Opinión de San Pablo, que era también otro grupo teatral de los años 60 que transitó por el camino del teatro independiente, que en el caso de Brasil se conocía más bien como teatro de protesta y de resistencia. La obra Libertad, Libertad tenía un vestuario sumamente sencillo, era un grupo de 5 actores del elenco estable del Galpón, y era como una especie de obra que tenía mucho de musical. Los actores leían textos y cantaban, interpretaban esos textos y canciones políticas sobre las que se había trabajado. Entre esas canciones estaban Los cielitos de Bartolomé Hidalgo, por ejemplo. Estamos tocando fondo de Celaya, La carta de Violeta Parra, Dino un juglar sobre la guerra de Vietnam, de Benavides y Nuna Moraes. También en ese año 1969, el Galpón estrenó una obra que fue impresionante, Fuente Ovejuna, la obra clásica de Lope de Vega, pero en una adaptación libre a cargo de 2 directores, Antonio Larreta y Derby Vilas. Yo tengo que contarte una anécdota, y es que para mí esa obra fue la que me enamoró del teatro. Yo no había ido nunca al teatro, era un adolescente, y mi profesor de literatura de tercer año nos llevó a ver la obra de Fuente Ovejuna. Y la verdad que en esos años, yo tenía 13 años y estaba en mi despertar político, ver esta obra fue algo maravilloso. Y recuerdo que llegué a mi casa y lo primero que le dije a mis padres fue: cuando sea más grande voy a trabajar, me voy a conseguir un empleo para tener plata para pagarme las entradas al teatro. Así que, digamos, fue una obra que creo que una gran cantidad de uruguayos nos cambió la mentalidad sobre lo que era el teatro. Algo realmente, un teatro militante que desarrolla Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, yo ahora no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que nos marcó a nosotros como estudiantes en la escuela secundaria, porque hacíamos chistes con Fuente Ovejuna, medio ignorante, pero nos llegó, de alguna manera nos llegó. Bueno, y yo te digo realmente, esta obra además la habían adaptado mucho al contexto uruguayo y de América Latina, en ese momento en el que había una fuerte violencia estatal. Entonces, digamos que esta obra fue realmente una cosa muy, muy particular. Y yo les voy a compartir un tema que se cantaba en esa obra, un tema en la voz del Quilapayún, que se llama precisamente Cuidado Comendador. Se ha vuelto todo un señor. No es la naturaleza del hombre la mansedumbre, es apenas el herrumbre de que lo cubre pobreza. Basta con que despierte una mañana cualquiera y el manso se vuelve fiera y el débil se vuelve fuerte.
les conjura que se truecan en un día los aperos de labranza, por la pica y por la lanza, la humildad por la osadía. Cuidado, comentado. Pues falta que un hombre entienda que para seguir viviendo y seguir un hombre siendo, es fatal que se defienda. Es triste pero es preciso tener un arma en la mano para ser su soberano y no un esclavo sumiso. Cuidado, comendador, cuidado, comendador, cuidado, comendador. Bueno, Potente, sí, sí. ¿la conocías? ¿Conocías esta canción? No. No, yo tampoco, Ni idea. La letra fue hecha para la obra de teatro Fuenteovejuna y después la recogió Quilapayún y la hizo esta versión, pero realmente... Parecen españoles, porque me presté atención a la C, la Z, todo eso, y bien castizo. Sí, sí. Bueno, en estos contextos de los años 60, 70... tanto el Teatro El Galpón como el Teatro Circular de Montevideo, que es el otro gran teatro independiente, tenían un funcionamiento similar porque sus decisiones se tomaban en asambleas. Muy bien. Y esta forma de proceder, de alguna manera, estaba emparentada con la militancia política partidaria de izquierda, que tenían la mayoría de sus miembros y que de alguna manera los socializó al actuar en bloque. Ese otro teatro, había otro tercer teatro importante, independiente, en esta época, que fue Teatro 1. No tenía las mismas características que estas dos agrupaciones anteriores, en lo que tenía que ver con sus elecciones estéticas, las puestas en escena y artísticas, pero sí en el estilo innovador, contrahegemónico. Y este teatro, de la mano de Luis Cherminara y Alberto Restucia, Jorge Fresedo y Graciela Figueroa, marcaron sobre todo lo que sería el teatro de las nuevas generaciones, introduciendo temas que tenían que ver, por ejemplo, con la diversidad. Bueno, tanto el Galpón como el Circular se apropiaron de Bertolt Brecht de maneras distintas, pero bueno. El Teatro Circular realizó en el año 1972 Los fusiles de la Patria Vieja, en una versión libre de este texto de Bertolt Brecht, con un elenco también conformado por distintos teatros independientes que se juntaron con el elenco del Teatro Circular. Y se creó en realidad una experiencia de dos elencos, uno que actuaba en la sala central del teatro, del Circular, y otra que, lo que te decía hoy, ¿verdad?, empezó a ir por los barrios de Montevideo y también por el interior, y actuaban en muchos casos en los comités de base del Frente Amplio, que se había fundado en 1971. Bueno, la adaptación que se realiza de esta obra es a la uruguaya, en el sentido que Omar Grasso localiza la acción de este tema durante la Guerra Civil Española y la provincia cisplatina. Así que, digamos, la ubican en la historia del Uruguay a una obra que, tenía otro contexto. Según el programa, la obra narra el desembarco de los 33 orientales el 19 de abril de 1825 en la playa de La Graciada, en el departamento soriano, y la declaración de la independencia por parte de los representantes de los pueblos, quienes constituyeron el gobierno patrio de la provincia oriental, hoy el Uruguay.
y decía, como en los tiempos de Artigas, que decía el programa, las milicias revolucionarias luchan por la liberación popular, enfrentando al régimen impuesto por la oligarquía terrateniente y mercantil, los patricios de Montevideo, apoyadas por el extranjero. Bueno, fue común en las obras la presencia de un policía, el inspector policial Allen Castro, que rondaba por los espectáculos y los teatros con el fin de, censurar. Muchas veces los actores eran citados a declarar y algunos incluso llegaron a estar detenidos por determinados momentos. En este primer periodo, del 69 al 73, algunas obras que le hicieron frente al autoritarismo y que de cierta forma fueron una molestia para el régimen, estaban La Reja, de Andrés Castillo, Operación Masacre, en base a la novela de la Rodolfo Walsh, La Gotera, de Jacobo Lafner, Barranca Abajo, de Florencio Sánchez. Bueno, es destacar entonces que en este periodo... Florencio Sánchez es uruguayo, ¿no? Sí, sí. Porque eso se daba mucho acá en la escuela secundaria. Sí, porque él después vivió mucho tiempo en Misiones y también, tuvo parte de su vida y escribió parte de su obra sobre precisamente la zona misionera. Hay muchos de sus cuentos que están, vinculados a Misiones. Los cuentos de locura y de muerte, ¿cómo que se llamaba? Sí, cuentos de locura y de muerte, sí. Son de Sánchez. Sí, son de Sánchez. Ah, porque la vejez me agarró un lapsus ahí. El que vivía en Misiones era Sánchez. Sí. No era otro. No, fue él, sí, fue él. Ah, sí. Pero también está Horacio Quiroga, ¿no? Ahí se me está mezclando. Ahí está. Con Horacio Quiroga, que también era uruguayo. Tenés razón. Y escribió bastante sobre Misiones. No, Florencio Sánchez escribió mucho no sobre Misiones, no sobre la cuestión misionera, sino sobre los inmigrantes. Entonces, y sobre la idea de el progreso, la búsqueda del progreso a través de la formación. Entonces está Mi hijo el doctor, claro. los cuentos, una serie de sainetes que reproducen lo que era la vida en los conventillos. Pero sí tiene una trayectoria también en Argentina, en el teatro argentino. Por eso es muy reconocido. Florencio Sánchez, uruguayo. Sí, Horacio uruguayo. Quiroga, uruguayo. Dos grandes de la literatura latinoamericana, sí. Y del Río de la Plata y uruguayos también, sin duda. Bueno, en el Teatro Circular se realizaron también muchísimas obras, como decíamos, de Bertolt Brecht en este periodo, ¿no? Adaptadas, todas ellas adaptadas. El teatro independiente se vuelve también como una especie de proceso experimental, porque ellos buscaban que este teatro tuviera una funcionalidad sociopolítica, de alguna manera, es decir, que tomara obras incluso como las de Brecht, pero que las vinculara a la memoria colectiva, a las preocupaciones estéticas y a la realidad del país, en este caso. Bueno, en el año 1972 se estrena una obra, La Reja, una obra basada en un teatro documento, es decir, había sido una investigación de documentos encontrados en el Parlamento uruguayo que aborda hechos reales y, bueno, básicamente hechos reales de violencia estatal. Entonces, cuando los militares allanaron el Teatro El Galpón en el año 76, después del golpe de Estado, incautaron el libreto de esta obra de La Reja, que, como decíamos, trata acerca de mujeres presas en un centro de reclusión, en lo que fue la escuela de Merces, Dr. Carlos Neri, y allí las mujeres políticas estuvieron presas durante mucho tiempo. Y bueno, esta cárcel
especie de cárcel ubicado en la ciudad vieja de Montevideo. Y bueno, los hechos de esta obra habían ocurrido en el Uruguay con mujeres presas bajo las medidas prontas de seguridad entre el 68 y el 72. Y habían sido registrados en documentos oficiales, esto había llegado las denuncias al Parlamento, y la obra La Reja se basa en esos documentos que se recogen en el Parlamento. Habla la obra de un local de reclusión para mujeres, un lugar de confinamiento, y bueno, la obra empezaba había en el escenario varios camastros, cuchetas, un escritorio, sillas y muy poca cosa más, que daba la sensación de un espacio amontonado, ¿no? Donde estaba espacios pequeños donde estaba mucha gente confinada. Cuando se levantaba el telón, solo estaba la luz sobre una sola cama, en la que había una presa dormida, vigilada por un policía que es el que escribe, supuestamente. Y bueno, las demás presas duermen, pero no se las ve porque hay oscuridad, salvo esa cama con luz. Bueno, y al final del monólogo de quien está escribiendo, va a crecer la luz y va a ser la mañana, ¿no? Va a terminar con la luz de la mañana. En el año 73, los artistas son citados a declarar la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y bueno, ya en el 76, la gran parte de estos artistas se tienen que exiliar, la mayoría de ellos, los del Galpón, en México, y los otros que permanecen van a ser durante el periodo de la dictadura una especie de luz, digamos, tratando de mostrar la realidad a través de mucha metáfora. Claro. Bueno, con esto me despido. En otro momento veremos de contarles un poco más detallado de la historia de algunos de estos teatros en especial, por ejemplo, del Teatro del Galpón o del Teatro Circular, y vamos a sacarnos el gusto de saber, averiguame lo que me decís del Chivilcoy. Sí. Voy a tratar de averiguar acá también lo que puedo sobre eso. Bueno, pero antes de eso, dos cosas, antes de terminar el programa. Una, que le permitimos a Javi que venga con la camiseta de Estudiante solamente porque Mario Roberto Santucho era hincha Estudiante. A mucha honra, sí. Y salió campeón. Sí, hace 48 Estudiantes. Sí. Y le ganó a Boca, y eso también, por eso también permitimos que la camiseta. Y además le tenemos que mandar saludo a Marta Benítez, nuestra querida compañera que terminó la secundaria, sabemos que con mucho esfuerzo, pero terminó con el mejor promedio y además siendo la presidenta del Centro de Estudiantes, nada menor. El año pasado abanderada con la bandera de la provincia de Buenos Aires, y este año abanderada con la bandera argentina. Así que le mandamos un saludo muy grande a la compañera que seguro nos está escuchando. Que es parte del programa porque hace parte de la difusión, de la propaganda y todo. Qué maravilla. Bueno, felicitaciones para la compañera, sin duda. Y mañana presentamos la película nuevamente, acá en Montevideo. Muy bien, bueno, mucha suerte con eso. No tenía claro el día, pero sí estaba informado que iba a pasar en estos días. Mañana en el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social. Éxitos entonces con la película y con todas las cosas que nos pasen lindos a todos los fuegos. Dale, ahí va. Muy bien, bueno, nos vamos hasta el próximo lunes, que hacemos el último programa en vivo de este año, lunes 22, no sé si te había dicho, te estoy avisando al aire, el lunes 22 de diciembre. Ahí vamos. Y nos fuimos. Hasta el próximo lunes con todos los fuegos por AM 1570 Radio Rebelde.